El cielo nocturno explota en una sinfonía de fuegos artificiales, pintando las celebraciones de la Nochevieja a través de la oscuridad. En medio del alegre caos, la mirada de la cámara se posa en la calle 523. Melchor Romero, con sus casas bañadas por la luz parpadeante y festiva. Las familias se reúnen, sus risas resuenan por las calles, mientras dan la bienvenida a la llegada de 2020. La cámara aísla una casa particular en la calle 523, con su fachada aparentemente intacta por la exuberancia de la noche, tranquila y silenciosa. Un aire de inocencia engañosa flota sobre la casa, un marcado contraste con la vibrante juerga que la rodea. Dentro de la casa de su hermana, Ezequiel, de 17 años, está rodeado por la calidez y la risa de la familia mientras celebran la Nochevieja. El aire está lleno de expectación mientras Ezequiel captura el momento con selfies, su exuberancia juvenil brillando. Él ríe y baila, completamente inmerso en las festividades, inconsciente de la oscuridad que se avecina en el horizonte. Los destellos de la cámara iluminan los rostros alegres. Cada sonrisa enmascara el futuro desconocido que les espera a todos. En este momento de pura celebración, nadie sospecha los eventos que están a punto de desarrollarse y que cambiarán sus vidas para siempre. En la casa de su hermana, Ezequiel se despide casualmente de su familia en la madrugada del día de Año Nuevo. Se detiene. Un momento fugaz capturado mientras se toma una última selfie. «Voy a volver a casa», anuncia Ezequiel, con sus palabras resonando en la casa silenciosa. El flash ilumina su rostro, una máscara de indiferencia que esconde emociones más profundas. El clic de la cámara sella el momento, un recuerdo congelado contra el telón de fondo del hogar dormido. En las primeras horas de un nuevo año, Ezequiel camina por la calle 523, la oscuridad tragándose la calle. El silencio envuelve Melchor Romero, roto solo por los estallidos esporádicos de fuegos artificiales distantes. Ezequiel avanza, su figura una silueta solitaria contra la noche. Cada paso lo acerca a su casa, un refugio en la calle silenciosa y resonante. Los fuegos artificiales distantes proyectan sombras fugaces cuando Ezequiel se acerca a su destino. En la madrugada del 1 de enero de 2020, Ezequiel entra silenciosamente en su casa. El sonido de la puerta al cerrarse resuena en el silencio de la madrugada. Un pesado silencio flota en el aire, envolviendo la casa. El primer día del año nuevo comienza en la tranquila soledad de la casa de Ezequiel. La quietud de la casa insinúa historias no contadas y la promesa de un nuevo amanecer. La luz de la mañana, del 1 de enero de 2020, se filtra en la casa de la hermana de Ezequiel mientras se prepara para visitar a su madre. Una creciente inquietud la invade mientras intenta comunicarse con su madre, y las llamadas sin respuesta amplifican su preocupación. Impulsada por la preocupación, toma la decisión crucial de ir a casa de su madre, con una expresión que es una máscara de aprensión. Ella toma su abrigo y sale corriendo por la puerta. Una sensación de urgencia la impulsa hacia adelante. El coche corre por la carretera. Cada momento que pasa aumenta su ansiedad por lo que podría encontrar. Su mente corre con posibilidades, cada una más aterradora que la anterior, mientras anticipa llegar a la casa de su madre. Bajo la luz de la mañana del 1 de enero de 2020, la hermana se para frente a la casa de Ezequiel, un silencio inquietante en el aire. Frenéticamente, ella presiona el timbre, el sonido resonando sin respuesta en la quietud. La ansiedad grabada en su rostro lo intenta de nuevo, el timbre insistente perforando el silencio. Ella juega con su llave, un atisbo de esperanza que se desvanece rápidamente cuando no logra girar en la cerradura. Una ola de pavor la inunda, mientras la puerta inflexible permanece firmemente cerrada, impidiéndole la entrada. La puerta cerrada permanece como un centinela silencioso, guardando secretos desconocidos dentro de la casa de Ezequiel. Bajo la fría luz de la mañana del 1 de enero de 2020, la casa de Ezequiel permanece silenciosa. La hermana se mueve con determinación. Rodeando la casa, su sombra se alarga en el suelo. Ella salta una pequeña pared, con su determinación grabada en cada movimiento. Sus dedos agarran el pomo de la puerta trasera, probando su resistencia. Un momento tenso, mientras intenta abrir la puerta trasera, el destino de su misión en juego. Dentro de la casa de Ezequiel, en la mañana del 1 de enero de 2020, un pesado silencio flota en el aire. Con manos temblorosas, la hermana lucha por abrir la puerta trasera. Su corazón late con pavor. Una visión escalofriante la recibe. El cuerpo sin vida de Raúl Bravo yace inmóvil. Un cuadro sombrío
contra la luz de la mañana. El mundo parece inclinarse sobre su eje, mientras los ojos de la hermana se abren con horror. Su aliento se corta en la garganta. Un grito desgarrador rompe el silencio, destrozando la frágil paz del nuevo año. Gritando. La mañana del 1 de enero de 2020 se rompe cuando una hermana sale corriendo de la casa de Ezequiel. Sus gritos perforan el aire. Su voz se quiebra con desesperación mientras grita, pidiendo ayuda. El pánico se grabó en su rostro. Llama frenéticamente a la policía, sus súplicas resonando en el aire libre. La vibrante mañana ahora está manchada de temor. La tranquilidad del hogar de Ezequiel, irremediablemente rota. A la fría luz de una mañana de enero, los oficiales de policía entran cautelosamente en la casa de Ezequiel, sin saber el horror que les espera. El aire interior es denso con el olor metálico de la sangre. Un preludio escalofriante de la carnicería que mancha cada superficie. Una escena de brutalidad indescriptible se desarrolla. Las paredes y el suelo pintados con la espantosa evidencia de una violenta lucha. Silenciosos, sin vida, los cuerpos de Raúl y Graciela yacen en medio del caos. Su historia trágicamente truncada. El brutal cuadro habla por sí solo de un final de pesadilla. Un marcado contraste con la mañana ordinaria que ahora amanece afuera. Dentro de la casa de Ezequiel, un silencio inquietante pesa en el aire. La luz de la mañana proyecta largas sombras a través de la puerta. Los oficiales de policía están de pie con semblante sombrío. Sus expresiones son una máscara de desapego profesional que lucha contra el horror de la escena que tienen ante sí. La habitación está quieta. Cada objeto congelado en un cuadro de tragedia, insinuando la vida que fue abruptamente robada. Una ola de silencioso dolor impregna el espacio donde fue encontrada Alma, de 5 años, cuya inocencia es ahora un recuerdo inquietante. El aire es denso con preguntas tácitas, cada oficial lidiando con el peso de su sombrío descubrimiento. La escena es un crudo recordatorio de la fragilidad de la vida, un grito silencioso que resuena en los corazones de quienes son testigos. La mañana del 1 de enero de 2020 amanece en casa de Ezequiel, ahora una escena del crimen. La cinta de la policía marca el límite, una barrera severa contra lo ordinario. Los vecinos se reúnen al borde del cordón, con sus rostros grabados con horror y curiosidad morbosa. Los susurros se extienden entre los espectadores, una mezcla de miedo y especulación flotando en el aire. La casa permanece en silencio. Un oscuro secreto, ahora expuesto a la dura luz del día. Dentro de la casa de Ezequiel, los investigadores recopilan meticulosamente pruebas bajo la fría luz del día. Cada movimiento es preciso, cada objeto cuidadosamente catalogado, a medida que la búsqueda se intensifica. Un descubrimiento sombrío. Se desentierra ropa manchada con sangre oscura y ominosa. El silencio en la habitación solo se rompe por el crujido de los guantes y el peso pesado del temor tácito. Las prendas empapadas de sangre yacen como un crudo testimonio de una verdad violenta, proyectando una sombra sobre la investigación. En la austera sala de interrogatorios, la tensión es palpable mientras la familia de Ezequiel se reúne. Ante ellos, yacen las ropas manchadas de sangre, evidencia sombría de una noche que se volvió violenta. Una inhalación colectiva cuando reconocen las prendas. Cada hilo parece susurrar una historia de lucha y desesperación. Las miradas se encuentran, transmitiendo una comprensión compartida del horror que tienen ante sí. El peso de la verdad no dicha se asienta pesadamente en la habitación. Bajo el sol abrasador, un joven solitario camina por la carretera en San Borombón, con el equipo de pesca colgado del hombro. El camino interminable se extiende ante él, prometiendo tanto la huida como lo desconocido. A lo lejos, emerge un puesto de control policial, interrumpiendo la tranquilidad del día. Continúa su acercamiento, con una expresión ilegible, mientras se dirige hacia las figuras imponentes de autoridad. Dentro de la comisaría de San Borombón, la garganta reseca de un joven lo lleva a pedir agua a los oficiales. Los oficiales intercambian miradas. Una chispa de reconocimiento se enciende en sus ojos al observar al joven. Un tenso silencio llena la habitación cuando los oficiales se dan cuenta de la identidad del joven. Ezequiel Martínez. Ezequiel se queda de pie, inconsciente de la silenciosa tormenta de comprensión que ha provocado. La simple petición de agua flota pesadamente en el aire, ahora cargada de implicaciones tácitas y tensión creciente. Dentro de la sala de interrogatorios, Ezequiel se sienta. Las duras luces fluorescentes se reflejan en la fría mesa de acero. Su rostro es una máscara de desafío mientras mira hacia adelante. El silencio amplifica la tensión. El peso de su arresto pesa mucho en el aire, una barrera palpable entre él y los oficiales. Ezequiel,
permanece obstinadamente en silencio, negándose a pronunciar una sola palabra que pudiera delatarlo. Bajo el zumbido áspero de las luces fluorescentes, la sala de interrogatorios se siente fría y estéril. Ezequiel está sentado rígidamente, con las manos fuertemente entrelazadas, los nudillos blancos por la tensión. Frente a él, un familiar observa con una mezcla de preocupación y sospecha. Los ojos de Ezequiel se mueven rápidamente por la habitación, como un animal atrapado que busca escapar. Su voz se quiebra con desesperación mientras suplica su inocencia. «Yo no lo hice». Un temblor lo recorre mientras insiste. «¿Cómo pude haber hecho todo eso?» Dentro de la casa de la hermana de Ezequiel, un pesado silencio flota en el aire, momentos después del arresto. Melina, con el rostro como un lienzo de devastación, habla con la policía. Las lágrimas surcan sus mejillas, cada gota un testimonio de su confusión y desesperación. Su voz tiembla mientras trata de darle sentido al caos que ha envuelto a su familia. El peso de la situación de Alma y el destino de Ezequiel la agobian. Cada palabra es una lucha, cada respiración un recordatorio de la pesadilla que se desarrolla a su alrededor. Meses después, en un centro de detención juvenil, Ezequiel está sentado solo. Las frías barras de metal de la instalación cerrada proyectaban largas sombras sobre su rostro. Una profunda confusión nubla sus ojos. Una pregunta silenciosa flotando en el aire. El arrepentimiento se graba más profundamente en sus facciones con cada momento que pasa. El peso de sus acciones pasadas oprime, pesado e ineludible. En el silencio estéril del centro de detención, Ezequiel se enfrenta a las consecuencias de sus decisiones. Dentro del tribunal, el aire crepita con tensión cuando comienza el juicio de Ezequiel. El peso de las acusaciones es abrumador en la sala del tribunal. Un temor palpable se instala en todos los presentes. Ezequiel se sienta, con una expresión ilegible mientras los cargos devastadores quedan al descubierto. La sala del tribunal zumba con susurros silenciosos. La gravedad de la situación cala hondo. Cada palabra pronunciada resuena como un golpe de martillo, moldeando el destino de Ezequiel dentro de los imponentes muros del tribunal. Dentro del tribunal estéril, Ezequiel se enfrenta a su familia, el peso del próximo juicio presionándolos a todos. El ambiente frío y hostil del juzgado amplifica la tensión palpable entre ellos. Ezequiel se mantiene firme, con la mirada resuelta, mientras se prepara para confrontar la verdad. Un pesado silencio flota en el aire, roto solo por los miedos y ansiedades tácitas de su familia. Con una determinación inquebrantable, Ezequiel se prepara para el juicio que se avecina. En el juicio oral, cuando me toque hablar, voy a contar toda la verdad. Ezequiel declares, his voice echoing with conviction. Dentro de la sala del tribunal, la tensión es palpable cuando el juicio llega a su clímax. El fiscal presenta pruebas condenatorias contra Ezequiel. Ropa manchada de sangre, una huida desesperada, pruebas de ADN irrefutables. Cada prueba presentada sella el destino de Ezequiel, el peso de las acusaciones palpable en la sala. La sala del tribunal observa el aire espeso de anticipación mientras la verdad ineludible se revela. En la silenciosa sala del tribunal, el abogado defensor se alza. Su presencia exige atención. Su voz resuena en el espacio de techo alto, cada palabra medida y deliberada. Gesticula enfáticamente. Sus movimientos son agudos y precisos, exigiendo ser escuchado. Sus ojos escudriñan al jurado, buscando un atisbo de duda, una señal de comprensión. Ezequiel es inocente, declara, con la voz llena de convicción, y la evidencia es circunstancial, afirma, desafiando la base misma del caso de la fiscalía. En el tribunal estéril, Melina se sienta en el estrado, su compostura una máscara sobre una tensión visible. La sala del tribunal zumba con expectación silenciosa. Una tensión palpable llena el aire mientras todos los ojos se centran en ella. Ella ajusta el micrófono. Un pequeño gesto revelador que delata el peso del momento. Su mirada recorre la habitación. Un reconocimiento silencioso de la gravedad de los procedimientos. Sus ojos se fijan en un punto invisible, un recuerdo distante o un temor inminente. Está a punto de testificar. Los secretos de la Nochevieja y sus enredadas relaciones con Ezequiel y Alma a punto de revelarse a la luz de la justicia. Dentro del tribunal, la atmósfera está cargada de expectación, mientras el destino de Ezequiel pende de un hilo. Una psicóloga sube al estrado, con expresión grave mientras se prepara para analizar el estado mental de Ezequiel. Sus palabras rompieron la tensión, pintando una imagen vívida del posible brote psicótico de Ezequiel. La sala del tribunal escucha atentamente,
Cada rostro refleja el peso de su testimonio y sus implicaciones para Ezequiel. Dentro del tribunal, Ezequiel se acerca al estrado, con el rostro cubierto por una máscara de determinación. Comienza a relatar su versión de los hechos, cada palabra pesando mucho en el ambiente tenso. La cámara se enfoca en el rostro de Ezequiel, capturando cada destello de emoción. Sus ojos reflejan una tormenta de recuerdos mientras se prepara para revelar la verdad. Una palpable sensación de expectación llena la sala del tribunal mientras se desarrolla la historia de Ezequiel. La escena se disuelve en un flashback. El año parpadea en la pantalla. 1 de enero de 2020. Dentro de la casa de Ezequiel, la luz de la mañana proyecta largas sombras mientras se desarrolla una tensa discusión. Ezequiel se enfrenta a su padrastro, con el aire cargado de resentimientos tácitos e ira latente. Cada palabra pesa en el silencio. Una reconstrucción de la versión de los hechos de Ezequiel. En las primeras horas del 1 de enero de 2020, dentro de casa de Ezequiel, las sombras se profundizan con la escalada de la discusión. Las voces se alzan, resonando por la casa silenciosa. Cada palabra es un filo afilado en la oscuridad. Los ojos de Ezequiel reflejan una creciente sensación de inquietud a medida que la confrontación se intensifica. El aire crepita con amenazas tácitas, y el peso del peligro inminente se asienta pesadamente. Cada gesto, cada mirada, se suma a la atmósfera asfixiante, mientras Ezequiel se siente cada vez más acorralado. El miedo se intensifica, transformando el entorno familiar en una trampa claustrofóbica. En la tenue casa de Ezequiel, las sombras bailan ominosamente en madrugada. Una quietud escalofriante flota en el aire, rota solo por los susurros más suaves de temor. Ezequiel, con los ojos muy abiertos por el miedo primario, se aferra al frío acero de un cuchillo. La hoja brilla, un faro desesperado en la oscuridad que se avecina, prometiendo una defensa contra horrores invisibles. Cada crujido y gemido de la vieja casa amplifica el terror, convirtiendo los sonidos ordinarios en presagios de la perdición. Flashback. La opulenta casa de Ezequiel. Ahora, un macabro cuadro de violencia. La madrugada del 1 de enero de 2020. Destrozada por una pelea brutal. Una escena de carnicería se desarrolla, la sangre pintando los pisos y paredes que alguna vez fueron prístinos. Por todas partes, la sombría evidencia de una lucha feroz. El aire espeso con el olor metálico de sangre derramada. En las primeras horas del 1 de enero de 2020, dentro de la casa de Ezequiel, un momento de calma se rompe. La furia de Ezequiel estalla. Una tormenta de furia desatada, dentro de los confines de su hogar. Se sale de control. Su ira dirigida a su padrastro. Su madre se convierte en un objetivo a medida que el mundo de Ezequiel se sume en el caos y la violencia. La escena se disuelve en un flashback. Las primeras horas del 1 de enero de 2020, dentro de la casa de Ezequiel. Ezequiel lucha con una profunda sensación de desorientación. Una inquietante vacuidad donde deberían estar los recuerdos de Alma. Un vacío absoluto en la memoria de Ezequiel oscurece los eventos, dejándolo a la deriva en la confusión y la incertidumbre. Los misterios de la noche perduran, con Ezequiel luchando por reconstruir los fragmentos de lo que se ha perdido. Ezequiel termina su testimonio. El peso de sus palabras se asienta pesadamente sobre la sala del tribunal. Un profundo silencio desciende mientras todos los ojos se fijan en el jurado. El jurado se levanta, con expresiones indescifrables, y sale para deliberar. La sala del tribunal se queda en expectación silenciosa, el destino de Ezequiel en la balanza. Un silencio intenso cuelga en el tribunal, cada aliento contenido, cada corazón latiendo con anticipación. El jurado regresa. Sus rostros no revelan nada. Cada paso resuena como una señal de muerte. Todos los ojos están fijos en el capataz. El peso del veredicto es pesado en sus manos. El aire crepita con tensión tácita mientras el capataz se prepara para pronunciar las palabras fatídicas. Llega el momento de la verdad. El veredicto. Una sola palabra que alterará los destinos para siempre. Dentro de la sala del tribunal, el peso del veredicto se cierne en el aire. Ezequiel escucha, con el rostro una máscara impasible, sin traicionar nada de la confusión interna. El silencio en el tribunal es ensordecedor mientras las últimas palabras resuenan a su alrededor. Sus ojos, pozos de profundidad indescifrable, permanecen fijos al frente, absorbiendo el impacto del juicio. El presente se abate sobre Ezequiel, la culminación de eventos grabados en su rostro estoico. La calle 523 en Melchor Romero está tranquila. El día después del juicio pesa en el aire. Una casa vacía y abandonada se alza como un desolado recordatorio de la tragedia que ocurrió.
La luz del sol proyecta largas sombras sobre la fachada descuidada, resaltando la vaciedad absoluta. Las ventanas polvorientas miran fijamente, reflejando una historia de pérdida y abandono. El aire está quieto, llevando solo el débil susurro del viento a través de los aleros rotos. Un testimonio silencioso de lo que fue. En el corazón del centro de detención juvenil, Ezequiel está sentado solo, la luz fría pintando la dura realidad de su encierro. Las ventanas enrejadas proyectaban sombras sobre el hormigón desnudo. Cada línea, un recordatorio severo de su aislamiento. Su mirada está fija en el suelo, perdido en el laberinto de su mente. El peso de sus acciones lo oprime. Los pensamientos giran como nubes de tormenta, cada uno llevando la carga de su juicio y sus inminentes consecuencias. El silencio de la celda amplifica la confusión interna, una batalla solitaria librada en los confines de su propia conciencia. A la luz solemne del día, la figura de Melina aparece como una silueta contra la fría lápida de Alma. Ella busca respuestas en medio del pesado silencio, su presencia un marcado contraste con la quietud eterna. Sus ojos, que reflejaban el peso del juicio, buscan en la piedra silenciosa una señal. La tumba silenciosa no ofrece consuelo inmediato, solo el eco de preguntas sin respuesta. Melina permanece firme, su dolor una fuerza palpable contra la piedra implacable. Bajo la luz del día, Melina está en el cementerio, una figura solitaria entre las piedras silenciosas. Ella se arrodilla, con movimientos suaves, mientras coloca flores en la tumba de Alma. Los colores vibrantes de las flores contrastan fuertemente con la piedra gris, una promesa silenciosa en el aire. Con la voz suave por el dolor y la determinación, Melina susurra: una promesa de nunca olvidar. La cámara se detiene en las flores, un símbolo de recuerdo en el paisaje frío e implacable. En el austero interior de un archivo policial, se reabre el caso, sin resolver, de Ezequiel Martínez, con sus expedientes acumulando polvo. Un investigador examina detenidamente los documentos descoloridos. El peso de las preguntas sin respuesta es denso en el aire. Cada fotografía, cada nota, susurra sobre un pasado envuelto en misterio y duda. El ceño del investigador se frunce, perdido en el laberinto de la evidencia, buscando una verdad enterrada hace mucho tiempo. La pregunta central e inquietante permanece en la sala. ¿Qué pasó realmente en esa fatídica madrugada? Años después, la calle 523 permanece envuelta en la oscuridad de Melchor Romero, el aire denso de temor tácito. La casa se alza imponente, una silueta espectral contra el cielo nocturno, marcada para siempre como la casa del terror. Sus ventanas oscurecidas miran fijamente como ojos vacíos, reflejando los recuerdos inquietantes de una tragedia. Susurros resuenan por las calles vacías, cuentos de la casa tejiéndose en el aire nocturno. Cada crujido y sombra sirve como un recordatorio constante e inquietante de la oscuridad interior. La casa permanece, un testimonio silencioso de los horrores que el tiempo no puede borrar. Dentro del tribunal, Ezequiel se mantiene desafiante. Su alta figura domina el espacio. Su rostro es una máscara de determinación mientras se prepara para defenderse de las acusaciones. La voz de Ezequiel resuena en la cámara, llena de una determinación inquebrantable. «Soy inocente», declara, y sus palabras cortan la tensa atmósfera. Su apasionado alegato resuena cuando insiste: «Alguien más cometió estos crímenes y me incriminó». En las oscuras horas previas al amanecer del 1 de enero de 2020, la casa de Ezequiel está sumida en la sombra. Un intruso invisible se acerca sigilosamente. Su presencia es una violación de la noche pacífica. La oscuridad oculta su intención al cruzar el umbral de la casa de Ezequiel. El aire pesa con un temor tácito mientras el intruso se adentra en la casa. Cada crujido y susurro amplifica la tensión, señalando la alteración de la calma de la noche. La reconstrucción de los eventos se desarrolla, pintando un panorama sombrío del vulnerable hogar de Ezequiel bajo asedio. En las primeras horas del 1 de enero de 2020, dentro de la casa de Ezequiel, una tensión palpable llena el aire mientras el peligro se avecina. La tenue luz proyecta largas sombras, resaltando la vulnerabilidad de un hogar amenazado. Ezequiel, un protector, está listo para confrontar al intruso. Su determinación se endurece a cada instante. El inminente enfrentamiento promete una batalla feroz para salvaguardar a su familia de la creciente oscuridad. En las oscuras primeras horas del 1 de enero de 2020, en casa de Ezequiel, la tranquilidad de la noche se hace añicos. Un intruso sombrío irrumpe en la casa, interrumpiendo la fachada pacífica. Raúl se ve repentinamente envuelto en una lucha desesperada, con los ojos muy abiertos por la alarma. Graciela jadea,
el miedo grabado en su rostro mientras presencia la violenta intrusión. Alma grita, su voz una nota penetrante de terror en la caótica escena. El intruso avanza, una amenaza inminente para la seguridad de la familia. La escena retrocede a las primeras horas del 1 de enero de 2020, dentro de la casa de Ezequiel. Aterriza un golpe repentino y violento. Ezequiel se tambalea por el impacto. Él tropieza, pierde el equilibrio. Ezequiel se desploma al suelo, inconsciente. La casa de Ezequiel, bañada por la primera luz de un nuevo año, guarda un oscuro secreto. Ezequiel se despierta ante una visión que rompe la calma festiva. Sus ojos se abren con incredulidad y terror. El aire es denso con un horror tácito. El silencio amplifica el pavor que lo domina. Su respiración se entrecorta. Un grito silencioso se acumula dentro, mientras intenta procesar la pesadilla que se desarrolla. Impulsado por el miedo primario, los ojos de Ezequiel se mueven rápidamente, buscando una salida de la oscuridad que se acerca. Se da la vuelta y huye hacia el frío aire de la mañana, dejando atrás los restos de una vida para siempre manchada. La sala del tribunal zumba con expectación silenciosa, cada rostro vuelto hacia el drama que se desarrolla. En la mesa de la defensa, un abogado se levanta, con un brillo de determinación en sus ojos mientras se prepara para desafiar la narrativa. Se presenta evidencia que insinúa una figura sombría, un posible intruso acechando en el fondo. Los murmullos recorren la galería, mientras las implicaciones de la nueva evidencia calan hondo. Una inhalación colectiva, cuando la sala del tribunal comienza a cuestionar todo lo que creían saber. Las semillas de la duda se siembran, y el camino hacia la justicia pende precariamente de la balanza. Dentro del tribunal, la tensión es palpable mientras un testigo comienza a hablar, sus palabras a punto de cambiar destinos. El testigo declara bajo juramento, con su voz resonando en la sala, que observó una figura sospechosa merodeando cerca de la casa esa fatídica noche. Una onda de inquietud se extiende entre los espectadores, cada uno absorbiendo las implicaciones de este testimonio sorprendente. La sala del tribunal zumba con susurros silenciosos mientras el peso de la acusación se asienta, proyectando sombras de duda sobre todos los presentes. Dentro del tribunal, el jurado está envuelto en profunda contemplación. El peso del destino de Ezequiel es denso en el aire. Susurros y miradas sutiles delatan el intenso debate sobre la inocencia de Ezequiel. Cada jurado lucha con su conciencia. La decisión una carga monumental. Rostros grabados con preocupación e incertidumbre mientras analizan cada pieza de evidencia. El aire es denso con la tensión tácita de una vida en juego. Dentro del tribunal, la atmósfera pesa con anticipación. El aire espeso con expectativas tácitas. La sala del tribunal zumba con susurros silenciosos mientras todos los ojos permanecen fijos en el escenario central, donde la justicia está a punto de desarrollarse. El tenso silencio se rompe cuando se emite el veredicto. Ezequiel es declarado inocente. La narración resuena, reformulando el destino en un instante. Una exclamación colectiva recorre la sala. La inesperada proclamación alterando el curso del destino. El peso del mundo cambia a medida que el futuro de Ezequiel pivota dramáticamente. La energía de la sala del tribunal se carga de sorpresa. Ezequiel sale del juzgado. La luz del sol dura contra su rostro, un hombre libre en cuerpo. Pero el peso del juicio perdura, una sombra que se aferra a él al entrar en el día. Sus ojos reflejan los ecos inquietantes de la tragedia, un testimonio silencioso de la terrible experiencia que ha soportado. El sabor de la libertad es amargo, contaminado por los recuerdos que ahora lo atan para siempre. Dentro de la casa de la hermana de Ezequiel, Melina se enfrenta al veredicto del jurado, con el rostro surcado por la duda. Una sombra de incertidumbre ensombrece sus ojos mientras reproduce el juicio en su mente. El peso de la pregunta, sin respuesta, la agobia. ¿Era Ezequiel realmente inocente? Ella lucha por reconciliar la evidencia con sus propios sentimientos encontrados. Una batalla silenciosa que ruge en su interior. La habitación se siente pesada con dudas tácitas. Cada rincón guarda un fragmento de su creciente inquietud. Calle 523, en Melchor Romero por la noche. Años después, la casa se alza como un centinela silencioso. Las ventanas oscuras miran fijamente, impenetrables, guardando secretos en su interior. Un aire de misterio se aferra a la fachada, una sensación palpable de historias no contadas. La verdad sigue siendo esquiva, una sombra que danza justo fuera de alcance. Cada ladrillo susurra cuentos olvidados, perdidos en la quietud de la noche. La casa se alza como un signo de interrogación inquietante, grabado contra el cielo oscuro. Años después, en los oscuros archivos del departamento de policía,
Motas de polvo bailan en el aire, iluminadas por un solo haz de luz. Montones de expedientes olvidados se ciernen, cada uno guardando secretos y preguntas sin respuesta. Un nuevo investigador llega, decidido y con una mirada fresca, listo para confrontar el escalofriante misterio de la Casa del Horror. La expresión concentrada del investigador revela un compromiso con desenterrar la verdad enterrada hace mucho tiempo, sin importar cuán inquietante sea. El peso del pasado es abrumador mientras el investigador comienza el minucioso proceso de reabrir el infame caso. En la cocina de la casa de Ezequiel, años antes, Graciela se mueve con gracia practicada, sus movimientos precisos mientras cocina. Los sonidos de voces elevadas, Raúl y Ezequiel, se filtran de la habitación contigua, llenando el aire de tensión. Las palabras no dichas pesan mucho, una sensación palpable de resentimiento latente que impregna el espacio. La atmósfera está cargada. Una tormenta se gesta bajo la superficie de las acciones cotidianas. El rostro de Graciela está grabado con un conocimiento silencioso, mientras continúa su trabajo en medio de la creciente discordia. Cada choque de ollas y sártenes parece amplificar el conflicto tácito, una sinfonía silenciosa de inquietud. En la tenue luz de la habitación de Ezequiel, un pesado silencio cuelga, denso de miedo y desconfianza tácitos. Ezequiel duerme profundamente, inconsciente de los peligros que acechan justo debajo de la superficie. Debajo de su almohada, un machete brilla, una promesa silenciosa de violencia y protección. El acero frío insinúa la oscuridad que rodea a Ezequiel, incluso en sus sueños. La habitación respira con una sensación de presentimiento, el aire espeso con secretos y posibles amenazas. En el salón cálidamente iluminado de la casa de Ezequiel, Raúl mira a Ezequiel, con el rostro contorsionado en una mueca cruel. La voz de Raúl gotea desprecio mientras escupe las palabras. Niño de mamá. El insulto pesa en el aire, un golpe punzante asestado con precisión calculada. La humillación inunda los ojos de Ezequiel, mezclándose con un resentimiento profundo que comienza a hervir bajo la superficie. Las semillas del conflicto futuro se siembran en este momento de amarga desdén, alterando para siempre el curso de su relación. Dentro del comedor de la casa de Ezequiel, una fachada de normalidad lucha por enmascarar tensiones subyacentes. Alrededor de la mesa, los miembros de la familia intentan participar en una comida, sus movimientos y expresiones delatando inquietud. Raúl y Ezequiel se sientan uno frente al otro. Su forzada cortesía no logra ocultar el conflicto profundamente arraigado entre ellos. Los cubiertos chocan contra los platos, el sonido amplificado por la tensión palpable en el aire. La mirada ansiosa de una madre se mueve rápidamente entre su esposo y su hijo, una súplica silenciosa de paz que cuelga en sus ojos. El pesado silencio contrasta fuertemente con la calidez que debería traer una comida familiar, lo que resalta la creciente brecha dentro del hogar. En el patio de la escuela, el joven Ezequiel es un marcado contraste con los otros niños. Su postura irradia desafío. Un brillo travieso danza en los ojos de Ezequiel, marcándolo como el más rebelde de su familia. Ezequiel se destaca, una figura solitaria definida por su conducta notoria. El peso de la reputación de Ezequiel proyecta una larga sombra sobre el soleado patio de la escuela. Un retrato temprano de Ezequiel, un joven rebelde grabado contra el telón de fondo de la escuela. Bajo la cálida luz del día, el joven Ezequiel comparte un momento tierno, jugando con Alma. Sus risas inocentes llenan la habitación, reflejando un vínculo cercano y amoroso. Los ojos de Ezequiel brillan con alegría juvenil mientras interactúa con Alma. La radiante sonrisa de Alma subraya la profunda conexión que comparten. Dentro de la casa de Ezequiel, la habitación de Alma brilla con inocencia juvenil, un refugio de alegría infantil. Alma se instala para pasar la noche en casa de su abuela, la habitación llena de una calidez reconfortante y familiar. El suave resplandor de la luz nocturna proyecta sombras tenues, realzando la atmósfera tranquila de la estancia nocturna de Alma. En la quietud de la habitación, cada rincón irradia los placeres sencillos y la felicidad despreocupada de la juventud. Dentro de los archivos del departamento de policía, el aire es denso con el olor a papel envejecido e historias olvidadas. Motas de polvo bailan en la tenue luz mientras el investigador navega por filas de imponentes archivadores. Una mano curtida saca un archivo grueso y olvidado, con los bordes deshilachados por el tiempo. Los ojos del investigador escudriñan las páginas amarillentas. Una creciente sensación de inquietud se instala. Del pasado emergen detalles de un crimen similar, reflejando el presente con escalofriante precisión. Una sensación de presentimiento se instala cuando el investigador se da cuenta de que el pasado puede estar repitiéndose.
En el corazón de la biblioteca, la luz del sol atraviesa los altos ventanales, iluminando la danza silenciosa de los motas de polvo. Un investigador se encuentra en medio de estanterías imponentes, rodeado por el olor a papel envejecido e historias olvidadas. Sus dedos recorren los lomos de innumerables volúmenes, una búsqueda de conocimiento grabada en su rostro. Busca respuestas dentro de estos sagrados salones, buscando pistas sobre brotes psicóticos y trastornos mentales. Cada libro contiene una pieza potencial del rompecabezas, un susurro de comprensión en las profundidades ocultas de la mente humana. El peso de las preguntas sin respuesta pesa mucho en el aire mientras se adentra en el laberinto de la investigación. Dentro del laboratorio forense, una renovada sensación de propósito llena el aire cuando comienza un nuevo análisis. Cada evidencia recuperada de la casa se presenta meticulosamente, bañada por la luz intensa del laboratorio. Científicos con trajes estériles trabajan con intensa concentración. Sus movimientos son precisos y deliberados. El equipo de alta tecnología zumba silenciosamente, listo para revelar secretos ocultos en los rastros del pasado. Cada vial, hisopo y fibra es una clave potencial, examinada bajo potentes microscopios. La atmósfera está cargada de expectación. Cada prueba un paso más cerca de descubrir la verdad. Dentro de la tranquilidad de la casa de su hermana, el sueño de Melina está lejos de ser pacífico mientras suda, atrapada en las garras de una pesadilla. Su rostro se contorsiona en un grito silencioso, una máscara de terror grabada en sus facciones mientras lucha contra demonios invisibles. Tras sus párpados cerrados, se desarrolla una repetición horripilante. Imágenes del crimen parpadean como una película rota. El trauma de esa noche continúa su implacable ataque. Cada visión una herida fresca en su atormentada mente. Ella se debate suavemente, atrapada en el implacable agarre de la memoria. El pasado se niega a soltar su control. Dentro de la austera sala de visitas del Centro de Detención de Menores, Ezequiel se sienta rígidamente. Las luces fluorescentes proyectan sombras duras sobre su rostro. Frente a él, Dolores, la psicóloga, se inclina hacia adelante, con una expresión que es una máscara de preocupación profesional y curiosidad inquisitiva. Una tensión tácita llena el aire mientras Dolores intenta desentrañar los acontecimientos que llevaron a Ezequiel a este lugar desolado. Los ojos de Ezequiel no delatan nada. Una fortaleza de silencio erigida alrededor de los secretos que guarda en su interior. Dentro del tribunal, un silencio cae cuando un nuevo testigo da un paso adelante, con el rostro marcado por la determinación. La sala del tribunal contiene la respiración. La anticipación pesa en el aire mientras el testigo se prepara para hablar. Una tensión palpable se apodera de la sala cuando el testigo empieza a revelar nueva información sorprendente. Los ojos se abren y los susurros estallan a medida que el testimonio se desarrolla, proyectando sombras de duda sobre la narrativa establecida. El curso de la justicia pende de un hilo, influenciado por el peso de las inesperadas revelaciones del testigo. Dentro del tribunal, el aire está denso de anticipación mientras se desarrolla el juicio del día. La mirada penetrante del fiscal atraviesa la sala del tribunal mientras interroga al nuevo testigo. Una tensión palpable llena la habitación. Cada palabra pesa mientras la verdad comienza a surgir. El testigo se tambalea. El peso de su testimonio amenaza con destrozar la fachada de mentiras cuidadosamente construida. Dentro del tribunal, la tensión es palpable mientras el juicio continúa. El abogado defensor se levanta, con un brillo de determinación en sus ojos, listo para cuestionar al último testigo. Un cambio palpable en la atmósfera de la sala del tribunal mientras el abogado se prepara para socavar el testimonio del testigo. El nuevo testigo se mueve inquieto, consciente del escrutinio que se cierne sobre él. La batalla por la verdad se intensifica cuando la defensa comienza su ataque a la credibilidad del testigo. Dentro del tribunal, la atmósfera está cargada de expectación mientras se desarrolla el juicio. La mirada intensa de Ezequiel está fija en el nuevo testigo. Su expresión es indescifrable. Cada palabra, cada gesto del testigo es escudriñado bajo la atenta mirada de Ezequiel. El peso del presente es denso en el aire mientras procede el testimonio. Ezequiel absorbe la declaración del testigo. Los engranajes de su mente giran visiblemente mientras procesa la información. Dentro del tribunal, el aire está denso de anticipación mientras el juicio continúa. El jurado se inclina hacia adelante, con expresiones que mezclan concentración y aprensión. Un nuevo testigo comienza su testimonio. Cada palabra pesa mucho en la balanza. Cada jurado absorbe los detalles. Sus mentes
compiten por reconstruir la verdad. El destino del acusado descansa sobre sus hombros, un peso palpable en la solemne sala del tribunal. Dentro del tribunal, el aire es denso con anticipación mientras el peso del veredicto se avecina. Todas las miradas se dirigen al jurado, donde el destino del acusado pende de un hilo. Cada miembro del jurado lleva la inmensa responsabilidad de la justicia en sus manos. La tensión es palpable, una tormenta silenciosa gestándose bajo la superficie de la sala del tribunal. El presente se desvanece mientras el pasado es juzgado y el futuro reescrito por su decisión. La calle 523 se erige como un hito inquietante, atrayendo la mirada de los curiosos y los morbosos. La casa se convierte en un lugar de peregrinación, cada visitante atraído por los susurros de su oscura historia. Una quietud misteriosa flota en el aire alrededor de la casa, amplificando su sombrío atractivo. La luz del sol proyecta largas sombras, sin hacer nada para disipar la morbosa fascinación que inspira. Dentro de la casa de la hermana de Ezequiel, la luz del sol entra a raudales por las ventanas, iluminando a Melina mientras intenta reconstruir su vida. Una sombra del pasado perdura en sus ojos, un recordatorio constante de lo que está tratando de escapar. Ella se mueve por las habitaciones, cada paso un intento frágil de crear un nuevo comienzo en medio de recuerdos inquietantes. Una sutil tensión subraya cada uno de sus actos, el peso invisible de su historia presionando. La expresión decidida de Melina revela su determinación de enfrentarse a las sombras, incluso mientras continúan persiguiéndola. Bañada por la luz moteada del sol, Melina se encuentra en silencio ante la desgastada tumba de Alma. Las piedras antiguas susurran historias de años olvidados. Una suave sonrisa adorna los labios de Melina mientras contempla la inscripción, removiendo recuerdos en su interior. El sol la calienta la cara mientras empieza a confiar en la piedra silenciosa. «Vine a contarte sobre mis sueños, Alma, y mis esperanzas», susurra, su voz un eco suave en el tranquilo cementerio. En el archivo del departamento de policía, el peso de innumerables misterios sin resolver se cierne pesado en el aire. Las manos del investigador, curtidas y gastadas, finalizan el caso con una resolución definitiva. Se llega a una nueva conclusión. Sus implicaciones se extienden por la silenciosa habitación. El caso está cerrado, sus secretos sellados una vez más dentro de los archivos fríos e implacables. Calle 523. Melchor Romero por la noche, envuelta en un misterio perdurable. Han pasado los años, pero la casa sigue en pie. Un centinela silencioso que guarda sus oscuros secretos. Sus muros susurran cuentos de horror, grabados para siempre en las sombras. El enigma de la casa persiste. Un rompecabezas sin resolver. Su verdad enterrada en lo profundo. Un secreto que Calle 523 guardará para siempre. Su revelación completa para siempre inalcanzable. La sala de interrogatorios es fría, estéril, un campo de batalla de nervios y acusaciones tácitas. Ezequiel se retuerce bajo la luz dura. El sudor le resbala por la frente mientras el detective observa con mirada impasible. Sus ojos se mueven frenéticamente por la habitación, buscando escapar de la asfixiante presión. Una negación desesperada estalla, cruda y presa del pánico. «Yo no fui. No pude haber hecho algo así». El eco de sus palabras flota en el aire, sin respuesta, mientras el peso de la sospecha se asienta pesadamente. Dentro de la casa de Ezequiel en Nochevieja, el ambiente festivo se ve ensombrecido por la creciente tensión. Raúl, visiblemente borracho y tambaleándose, señala con un dedo acusador a Ezequiel, con el rostro enrojecido por el resentimiento. Sus palabras, espesas de alcohol, se derraman en la habitación, cada sílaba impregnada de años de amargura. «Siempre serás un niño de mamá, inútil». Raúl farfulla, las crueles palabras flotando pesadamente en el aire. En su habitación en la víspera de Año Nuevo, la frustración de Ezequiel hierve bajo la superficie. Una silueta oscura se forma mientras Ezequiel aprieta el machete escondido bajo su almohada. Sus nudillos se ponen blancos mientras empuña el arma, una tormenta de ira gestándose en su interior. El aire crepita con amenazas tácitas. La promesa de venganza pesa mucho. Los ojos de Ezequiel se entrecierran, reflejando una fría determinación mientras jura en voz baja. «Te haré pagar», susurra, las palabras impregnadas de una resolución escalofriante. En las primeras horas del 1 de enero de 2020, dentro de la cocina de casa de Ezequiel, comienza un flashback. Ezequiel expresa de un ataque de rabia incontrolable. Sus manos se aferran con fuerza a un cuchillo, un brillo peligroso en sus ojos inyectados en sangre. El acero frío
refleja la tenue luz de la madrugada, un testigo silencioso de su furia. Cada músculo de su cuerpo está tenso, enrollado como un resorte listo para liberarse. El aire crepita con amenazas tácitas y violencia latente. En el gran salón de la casa de Ezequiel, las primeras horas del día de Año Nuevo de 2020 se ven interrumpidas por una lucha desesperada. Los ojos de Raúl están muy abiertos, reflejando el terror que se apodera de él. Su voz se quiebra, suplicando: «Ezequiel, no hagas esto. Soy tu familia». El opulento entorno contrasta marcadamente con el crudo miedo grabado en el rostro de Raúl. Cada súplica pesa en el aire, sin respuesta, mientras la escena se desarrolla con una frialdad definitiva. En la cocina de casa de Ezequiel, las primeras horas del 1 de enero de 2020 están llenas de angustia. Graciela, abrumada por la desesperación, intenta desesperadamente detener a Ezequiel. Las lágrimas corren por el rostro de Graciela, cada una un testimonio de su profundo dolor. Su voz se quiebra por la emoción mientras súplica: «Hijo, por favor, detente». La cruda emoción pesa en el aire, una presencia palpable en la pequeña cocina. La escena es un cuadro desgarrador del amor de una madre y la lucha de un hijo. En las primeras horas del 1 de enero de 2020, Alma duerme plácidamente, inconsciente del horror inminente. Su rostro, angelical y sereno, se captura en un primer plano, resaltando su inocencia. La habitación está en silencio. La calma antes de una tormenta inimaginable. La quietud de la noche desmiente el terror que está a punto de destrozar el mundo de Alma. La sala del tribunal zumba con una tensa anticipación, todos los ojos fijos en el drama que se desarrolla. El fiscal se levanta, su figura una columna de autoridad contra el telón de fondo de la justicia. Su voz retumba en la cámara silenciosa, cada palabra cargada de certeza. Ezequiel Martínez es culpable de los 3 asesinatos. E declares. Conviction ringing in his tone. El aire se espesa mientras su acusación pesa mucho, sin respuesta en el silencio expectante. No hay duda, concluye, con la mirada recorriendo la habitación, retando a cualquiera a cuestionar su postura inquebrantable. El aire en la sala del tribunal crepita con tensión. Todas las miradas fijas en el abogado defensor. Se presenta ante el jurado, con el rostro enmascarado de sincera súplica, luchando por el destino de su cliente. Su voz resuena, desesperada y ferviente, haciendo eco en la cámara silenciosa. Ezequiel es una víctima de las circunstancias. No es un monstruo, súplica, con sus palabras en la balanza. Dentro de los confines austeros de su celda de detención juvenil, Ezequiel está sumido en una tristeza inconsolable. El peso del veredicto lo aplasta. Cada sollozo resuena en el espacio frío e implacable. Sus lágrimas corren por su rostro, una máscara de culpa y desesperación grabada en cada línea. Solo y destrozado, Ezequiel lidia con las pesadas consecuencias de sus acciones. En la habitación tenuemente iluminada de la casa de su hermana, Melina aprieta una fotografía, con sombras danzando a su alrededor. Ella presiona la imagen de Alma contra su pecho, con los nudillos blancos. Una ola de tristeza inunda a Melina mientras contempla la fotografía. Sus ojos brillan en la tenue luz. Su voz se quiebra por la emoción mientras susurra: «Nunca te olvidaré, mi pequeña». La fotografía permanece apretada a su corazón. Una promesa silenciosa que resuena en la habitación silenciosa. El amanecer rompe sobre el cementerio, pintando las lápidas con una luz suave y etérea. Melina se arrodilla ante la tumba de Alma. Su silueta destaca contra el horizonte que se ilumina. Con manos tiernas, Melina arregla flores frescas, cuyos colores vibrantes contrastan marcadamente con la piedra solemne. Los primeros rayos de sol besan el rostro de Melina, revelando las profundas líneas de dolor y la determinación inquebrantable grabadas en él. En el amanecer silencioso, una promesa silenciosa de justicia y recuerdo flota en el aire, llevada por la suave brisa. Dentro del archivo del departamento de policía, motas de polvo bailan en la luz del sol, mientras el investigador cierra el expediente. El sonido hace eco en la silenciosa habitación. El peso de la verdad revelada se asienta pesadamente. Una palpable sensación de cierre mezclada con una persistente tristeza que llena el aire. Su expresión es una máscara de sombría satisfacción, el final de un largo viaje grabado en las líneas de su rostro. La verdad, aunque dolorosa, ahora descansa dentro del archivo cerrado, sus secretos finalmente sacados a la luz. La calle 523 está envuelta en la oscuridad de la noche. Años después de la tragedia, la casa se alza imponente, una silueta esquelética contra el cielo entintado. Las ruinas se alzan como un crudo recordatorio del horror que se desarrolló en su interior.
Las ventanas rotas miran fijamente como ojos vacíos, reflejando la desolación. El aire pesa con los fantasmas de una familia destrozada. El silencio cubre la escena, roto solo por el susurro del viento, a través de la estructura en descomposición. En el salón de Ezequiel, las últimas horas de 2019 transcurren. El aire cargado de verdades no dichas. Raúl se arma de valor. Su rostro una máscara de sombría determinación mientras se prepara para revelar un oscuro secreto. El peso del pasado flota en el aire. Una tensión palpable que se apodera de la habitación. El nombre de Ezequiel perdura. Un eco fantasma de secretos aún por revelar. Cada respiración contenida, cada mirada intercambiada, amplifica la anticipación de la inminente revelación. La habitación contiene la respiración, en el borde de una verdad que amenaza con romper la frágil paz. En la habitación de Ezequiel, la noche del 31 de diciembre de 2019 pesa con verdades no dichas. El rostro de Ezequiel se contorsiona. La revelación lo golpea como un golpe físico. Una ola de traición lo inunda. Sus ojos se entrecierran con furia. Las decoraciones festivas de la víspera de Año Nuevo se burlan de la agitación que hierve en su interior. Sus manos se aprietan, los nudillos blancos, mientras el peso de la verdad se instala. La habitación parece encogerse a su alrededor. Las paredes se cierran sobre su creciente ira. Recuerdo. En la cocina de Ezequiel, la madrugada del 1 de enero de 2020 proyecta largas sombras, preparando el escenario para una confrontación fatídica. Ezequiel se enfrenta a Raúl, el peso de un secreto oculto que pende pesadamente entre ellos. El aire se espesa con acusaciones tácitas. La tensión aumenta con cada respiración silenciosa. Las voces empiezan a alzarse. La tranquila cocina ahora resuena con los temblores de una disputa en escalada. La confrontación se intensifica, amenazando con romper la frágil paz del nuevo año. En las primeras horas del 1 de enero de 2020, el salón de la casa de Ezequiel se ve ensombrecido mientras se desarrolla un flashback. Graciela, desesperada, se interpone ante Raúl, un escudo contra la tormenta inminente. La furia de Ezequiel no tiene límites y dirige su violento ataque hacia Graciela. El aire crepita con la energía de un conflicto que amenaza con consumirlo todo a su paso. El elegante salón se convierte en un campo de batalla, su opulencia profanada por la erupción de la violencia. En la tenue luz de la madrugada, los ojos de Alma se abren de golpe, su plácido sueño destrozado por un horror invisible. Sus pupilas se dilatan, reflejando la aterradora escena que se desarrolla ante ella. Ezequiel, presa de un pánico repentino e incontrolable, se mueve con desesperada urgencia. Un grito silencioso se forma en los labios de Alma al darse cuenta del peligro mortal en el que se encuentra. La tranquilidad de la habitación se rompe para siempre cuando Ezequiel silencia a Alma. El trágico acto sella su destino. En el tribunal, Ezequiel se mantiene firme en el estrado, listo para revelar una verdad que sacudirá los cimientos de la justicia. Su voz rompe el tenso silencio mientras revela un oscuro secreto. Un momento crucial suspendido en el aire. Un jadeo colectivo estalla. Una ola de conmoción recorre la sala del tribunal mientras el público se enfrenta a la revelación. Los rostros en la galería se contorsionan incrédulos, una manifestación visible de la agitación desatada por el testimonio de Ezequiel. Los murmullos caen en cascada por la multitud, una corriente subterránea de asombro e indignación que amenaza con consumir el solemne espacio. Dentro del tribunal, el fiscal intenta socavar el testimonio de Ezequiel, con palabras agudas y desafiantes. Ezequiel se mantiene firme, su expresión inquebrantable a pesar del intenso escrutinio. El jurado está visiblemente dividido. Sus rostros reflejan un profundo conflicto de creencias y dudas. La tensión se cierne en el aire, mientras la sala de audiencias espera la decisión del jurado, el destino de Ezequiel en la balanza. Dentro de la sala del tribunal, un veredicto alternativo pesa en el aire. La tensión es palpable cuando el tribunal emite su fallo. La narración resuena en la sala. Ezequiel es declarado culpable de homicidio involuntario en defensa propia, pero no culpable de la muerte de Alma. Un jadeo colectivo llena la sala del tribunal cuando las implicaciones del veredicto calan hondo. Ezequiel sale del juzgado, el peso del juicio visiblemente grabado en su rostro. La luz del sol desciende, pero una sombra de alivio agridulce perdura en sus ojos. El aire es denso con palabras tácitas mientras se detiene en los escalones, una figura solitaria contra la gran fachada. Respira hondo. La verdad ahora revelada, pero la tragedia permanece para siempre. Una expresión solemne se instala en el rostro de Ezequiel, un conmovedor recordatorio de los acontecimientos del día.
Dentro de la casa de la hermana de Ezequiel, Melina se enfrenta a un secreto recién revelado. Su rostro es un lienzo de dolor y confusión. La luz del sol inunda la habitación, resaltando el caos de motas de polvo bailando en el aire, ajenas a su tormenta interna. Ella lucha por procesar el peso de la revelación. Cada respiración, un esfuerzo visible. El brillo del día se burla de la oscuridad que ha envuelto su comprensión de Ezequiel. A silent question echoes in her mind. A desperate plea for an answer. ¿Cómo puede perdonar a Ezequiel? La luz del sol se filtra a través de las ramas en el cementerio, mientras Melina se para frente a la tumba de Alma, una suave brisa susurrando entre su cabello. Su mirada está fija en el nombre grabado en piedra, una promesa silenciosa formándose en sus labios. El peso de las palabras no dichas pesa mucho en el aire mientras recuerda a Alma. With unwavering resolve, Melina whispers, «Te prometo, Alma, que la verdad siempre será recordada». Dentro del archivo del departamento de policía, el investigador cierra el expediente. El sonido hace eco en la habitación silenciosa. Una profunda sensación de cierre lo inunda, teñida con la naturaleza imperfecta de la justicia. El peso de la justicia servida, por imperfecta que sea, se asienta pesadamente en el aire. Se recuesta, la tenue luz proyectando largas sombras, un silencioso testimonio de las batallas libradas y la paz, por muy inestable que sea, lograda. Calle 523 en Melchor Romero por la noche, años después. La casa del horror permanece en silencio. Una quietud inquietante impregna la calle. La oscuridad amplifica la sombría presencia de la casa. A pesar de la oscuridad, un cambio sutil, un rayo de esperanza, comienza a iluminar la escena. La verdad, una vez enterrada, ahora proyecta un brillo tenue y etéreo sobre la fachada embrujada. Una sensación de resolución flota en el aire, insinuando curación y cierre para la atormentada calle. La casa, aún imponente, ya no emana el mismo temor opresivo, ahora tocada por el amanecer de la comprensión. Dentro de la casa de Ezequiel, en la noche del 30 y 1 de diciembre de 2019, el escenario está listo para un descenso a la locura. Ezequiel, presa de la psicosis inducida por las drogas, empieza a desmoronarse. Sus ojos se abren con una aterradora mezcla de miedo y alucinación, reflejando un mundo invisible para los demás en la habitación. La habitación parece deformarse a su alrededor. Las sombras se profundizan a medida que su agarre de la realidad se debilita. Cada sonido se convierte en un rugido ensordecedor en su mente, alimentando su creciente pánico. Atrapado en su realidad distorsionada, la lucha de Ezequiel se intensifica, marcando una noche de profunda tormenta personal. En la tenue luz de su habitación, en la víspera de Año Nuevo, Ezequiel se retuerce, perdido en el delirio. Se esfuerza por captar los susurros que le ordenan, con los ojos muy abiertos y frenéticos. El sudor brilla en su frente, mientras busca desesperadamente la fuente de las voces. Las voces resuenan en su mente. Mata, mata. En el corazón de la noche, dentro de la casa de Ezequiel, comienza un escalofriante flashback. Ezequiel está en la tenue luz de la cocina, con la mirada distante y desenfocada. Un estado de trance lo domina. Sus movimientos se vuelven erráticos e impredecibles. El aire crepita con una tensión invisible mientras su familia, sin saberlo, se acerca al peligro. Una furia incontrolable estalla en Ezequiel, transformándolo en una figura aterradora. La escena se convierte en caos cuando Ezequiel arremete, su familia atrapada en la tormenta de su locura. En el gran salón de la casa de Ezequiel, comienza un flashback, el reloj marcando las primeras horas de un nuevo año, pero Ezequiel está perdido en la oscuridad. Error 555. Los opulentos alrededores del salón se desvanecen en un remolino de sombras. La mente de Ezequiel es un lienzo en blanco, los eventos de esa noche borrados de su memoria. La oscuridad se intensifica, consumiendo todo a su paso, dejando solo un vacío donde deberían estar los recuerdos. Un silencio escalofriante resuena en el salón, roto solo por las preguntas tácitas que flotan en el aire. En la tenue luz de la madrugada en la habitación de Alma, un flashback comienza, la fecha grabada en el tiempo, 1 de enero de 2020. Ezequiel, consumido por el delirio, mira fijamente a Alma, su percepción distorsionada en una pesadilla, donde ella aparece como una amenaza inminente. Sus ojos reflejan una aterradora mezcla de confusión y miedo. Su agarre se aprieta al malinterpretar su presencia. Un momento de crudo y trágico malentendido se desarrolla, ya que la realidad alterada de Ezequiel dicta sus acciones. Se mueve con una urgencia desesperada, silenciando a Alma,
la habitación llena del pesado silencio de acciones irreversibles. Dentro del tribunal, un psiquiatra sube al estrado, listo para ahondar en las profundidades de una mente perturbada. La sala del tribunal contiene la respiración cuando comienza el testimonio, centrándose en el desmoronamiento psicológico de Ezequiel. Las palabras pintan un cuadro vívido del colapso psicótico de Ezequiel, un descenso a la locura bajo escrutinio. Cada revelación resuena en la cámara silenciosa, amplificando el peso del estado mental de Ezequiel. Dentro del tribunal, el aire crepita con tensión mientras se desarrolla el juicio. El fiscal se levanta, con la voz aguda e inquebrantable, cuestionando la declaración de Ezequiel. Argumenta con convicción, retratando las acciones de Ezequiel como deliberadas e inexcusables. El peso de las acusaciones es abrumador en la sala del tribunal mientras todos los ojos se vuelven hacia Ezequiel. Las palabras del fiscal resuenan. El brote psicótico, a su juicio, no exime a Ezequiel de responsabilidad. Una palpable sensación de presentimiento llena la sala, el mazo a punto de caer, sellando el destino de Ezequiel. Dentro de la sala del tribunal, se desarrolla una realidad alternativa, donde el destino da un giro inesperado. El aire está denso de anticipación mientras el veredicto pesa sobre la asamblea. Cae un silencio, mientras las palabras resuenan por el salón, sellando el destino de Ezequiel. Ezequiel es declarado no culpable por razón de demencia. Resuena la voz del narrador, alterando el curso de la justicia. El alivio inunda el rostro de Ezequiel cuando el peso de la acusación se levanta. El mazo cae, marcando el final de un capítulo y el comienzo de otro, un camino incierto. La austera fachada del hospital psiquiátrico se alza, un centinela silencioso frente a las secuelas del juicio de Ezequiel. Ezequiel es conducido a través de las imponentes puertas, su figura pequeña contra la abrumadora presencia de la institución. Una sensación de final se cierne en el aire mientras da sus primeros pasos hacia el patio, dejando el mundo exterior atrás. El peso del juicio y el futuro incierto convergen cuando desaparece por las pesadas puertas. Las puertas se cierran tras él, sellando a Ezequiel dentro de los muros de su nueva realidad. Años después, dentro de un hospital psiquiátrico, Ezequiel existe en un mundo velado por sombras y atormentado por delirios. La tragedia lo ha consumido inexorablemente, dejando atrás solo ecos de su antiguo ser. Sus días están marcados por una lucha interminable contra la oscuridad que se aferra a su mente. Deambula por los pasillos estériles, un fantasma a la deriva en un mar de recuerdos fracturados y dolor no expresado. Bajo la luz estéril de la habitación del hospital, Melina busca a Ezequiel, con el rostro marcado por una mezcla de tristeza y esperanza. El aire pesa con palabras no dichas mientras ella está de pie junto a su cama, observando su frágil estado. Un sutil cambio en su expresión revela la batalla interna entre el dolor y el deseo de la absolución. Sus ojos lo buscan, buscando una señal, un destello de comprensión que pueda salvar el abismo entre ellos. En la quietud de la habitación, ella extiende una mano tentativa, una ofrenda silenciosa de paz y perdón. Bajo un cielo sombrío, Melina llega a la desgastada lápida, el nombre grabado un crudo recordatorio de la pérdida. El aire es denso y quieto a su alrededor, roto solo por el débil zumbido del tráfico distante. Su mirada se detiene en el nombre de Alma, un diálogo silencioso que se desarrolla en el tranquilo cementerio. Una firme resolución endurece sus rasgos, grabados con determinación y dolor. Una promesa susurra de sus labios, un voto solemne hecho a los difuntos. Ezequiel recibirá la ayuda que necesita. She declares, her voice a low, unwavering commitment. Calle 523, en Melchor Romero, por la noche. Años después, la casa del terror se avecina. Un monumento silencioso a las mentes rotas. Sus ventanas oscurecidas miran fijamente como ojos vacíos, reflejando las largas sombras de la noche. Un testimonio de la fragilidad de la mente humana.